Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Un saludo cordial a cada uno de ustedes y gracias por esta pequeña demora en la transmisión de su programa Razones de Pueblo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Isabel. Desde Buenas España tardes. tenemos ya el gusto de tener a Isabel para conversar sobre un tema. Justamente hace poco se celebró, o se celebró, o se conmemoró, o de alguna forma se hizo memoria de lo que pasó hace 500 años. Para eso vamos a conversar con Isabel de la Cruz Gallego Soler. Ella es de España, licenciada en Historia y Geografía, especialidad Historia de América, antropóloga social y cultural, máster en Historia de América, en la especialidad de Mundos Indígenas. También ha acabado sus estudios en Derecho y Ciencias Políticas. Es docente y educadora. Isabel, buenas tardes. Un gusto de tenerte. Hemos tenido dificultad para salir a la hora exacta, pero estamos ya aquí listos para conversar contigo. Gracias una vez más por poder permitir conectarte con el Perú y reflexionar sobre este tema que es bastante apasionante. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el Perú y a todas las personas que conecten y oigan desde cualquier lugar del mundo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Isabel. Y lo primero que te voy a preguntar es un poco cómo es que ven el proceso de los 500 años y ya un poco más en España. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se conmemora Bueno, esta fecha? es un tema muy complejo que afecta a muchos temas y las personas lo celebran o no lo celebran, depende de sus propias convicciones y sus propios principios. Hay un tipo de patriotismo español, como lo hay en todos los demás países, que celebra cosas que otras personas pensamos que no hay que celebrar. La historia no está para celebrarla, tampoco para condenarla ni para bendecirla. La historia está para conocerla y, si es posible, para aprender de ella. En el tema concreto de América, del tema famoso de la conquista, la colonización, yo soy de las que piensa que no hay muchas cosas que celebrar, ¿vale? Otra cosa es que los pueblos de América Latina voluntariamente y después de analizar, criticar y pensar mucho, decidieran que quieren no celebrar aquello, porque aquello tiene poco que celebrar, pero sí manifestar algún tipo de unidad, empatía por encima de la historia de encuentro de pueblos o cosas así. Pero yo creo que este tipo de festividades tendría que salir de los pueblos y no del poder. Cuando sale del poder es falso, no es auténtico. Yo, que conozco Latinoamérica bastante, dudo que voluntariamente los pueblos americanos celebraran el 12 de octubre si no se lo impusieran sus gobiernos o los poderes de turno, Por ¿vale? supuesto. Yo soy Claro. española y tampoco lo celebro, porque pienso que no hay nada que celebrar ese día. Ha salido un eslogan hace muchos años que dice nada que celebrar, ¿no? Y luego, en el tema español, lo más triste, se mezcló ese día, se hizo Día Nacional de España, en épocas históricas tristes de la dictadura se llamó el Día de la Raza en muchísimos momentos, después el Día de la Hispanidad, ahora es el Día de España como si fuera algo, y se celebran desfiles militares. Es decir, para mí los desfiles militares no definen la identidad de ningún pueblo. Para mí Así es. no. Isabel, sí, efectivamente, aquí en América Latina los pueblos de indígenas no celebramos nada, ¿no? Solo tratamos de hacer memoria de lo que ocurrió y porque en realidad fuimos definitivamente una colonia, ¿no? Fuimos sometidos a la fuerza. Y lo primero que también te quiero preguntar esta tarde es, ¿qué es una colonia para ti? ¿Qué entendemos El por colonia? concepto son temas muy complejos, pero cuando hablamos de colonización en todos los sentidos, colonizar pueblos, un cuerpo,
es ocupar forzosamente y de forma violenta a un territorio, pero un territorio poblado, porque si no hay población no hay ninguna resistencia, ¿no? Colonizar es ocupar un territorio y poner a toda su población y todos sus recursos al servicio de la potencia ocupante. Quiere decir que todo el continente americano se puso a producir no lo que necesitaban los pueblos americanos para comer, para vivir, para curarse, sino aquello que demandaban los colonizadores, las potencias europeas, hispánicas o las que fueran, que imponían sus necesidades a la población. Entonces, si ellos querían oro, había que producir oro. Incluso llegaron al límite, por ejemplo, que se destruyeron todos los talleres de tejidos americanos, peruanos y de todos los países para que no compitieran con los tejidos de lana españoles. Entonces, sí, es destruir cualquier recurso propio y posibilidad de supervivencia de una población y ponerla al servicio de los intereses de la metrópoli, de la potencia ocupante. Eso es colonizar. Sí, efectivamente. El proceso tiene 3 fases. Primero, cuando estudias historia de América, hablamos del proceso de descubrimiento, es la parte, digamos, menos destructiva, las ganas de viajar, de aventura, del vuelo, los barcos y tal. Descubrimiento, conquista. La conquista nunca es benéfica porque tú conquistas violentamente a la fuerza para imponer tu poder. Y luego el proceso de colonización, que es adaptar ese territorio que tú has sometido a tus intereses y necesidades. Eso es colonizar. Sí, Isabel, entonces a todo el público que recién se conecta, estamos en su programa Razones de Pueblo. El día de hoy, en esta primera parte, estamos conversando sobre el 12 de octubre. Nada que celebrar, sí para hacer memoria de lo que ocurrió y poder a partir de ahí no volver a que esta historia se repita. Pero más que todo, Isabel, la colonización fue, digamos, el genocidio que se dio en América, no solamente fue material, ¿no? Sino fue fundamentalmente cultural. ¿Qué nos dices al respecto? Porque aquí se exterminó las culturas, se exterminó lenguas, etcétera, Yo ¿no? en el tema, eso lo denominaríamos etnocidio. Genocidio es la desaparición consciente de montones de millones de personas. Cuando hablamos de la destrucción de culturas, hablamos de etnocidio. Y el etnocidio es compatible con el genocidio, van juntos. En el tema del etnocidio, se presupone que en América pudieron desaparecer más de 2.000 pueblos y más de 1.000 lenguas. Hay personas que aquí, en este lado del charco, o incluso en aquel, hay grupos oligárquicos que empatizan con los procesos de colonización y de neocolonización, también en América Latina, todos los conocemos, ¿no? Esta gente habla de que España llevó su lengua, que por supuesto es una lengua superior y está por encima de, no digo que lo digo yo, digo que lo piensa mucha gente, y que las lenguas indígenas carecían de ningún valor. Eso en antropología es una barbaridad. Todas las culturas y todos los pueblos y todas las lenguas tienen el mismo valor desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista humano. Nadie es más que nadie, nadie es superior a nadie, todo eso es falso, es mentira, es un relato falso. En América desaparecieron más de 1.000 lenguas, fueron exterminadas porque se forzó a la población a hablar en castellano, no en español, que en América llaman español al castellano para identificarlo con España, pero en España hay 4 lenguas nacionales. Por eso se llama castellano a la lengua que se hablaba en Castilla, pero existe el catalán, el vasco, el gallego, que son lenguas nacionales también.
Por lo tanto, el castellano, la lengua de Castilla y la religión católica que la acompañaba fueron impuestas a sangre y fuego. El Así tema de es. la religión Eh, era muy importante en la conquista. Pero antes que avances en la explicación Sí, esta, aquí hay un comentario que me compartías tú y que hay en el WhatsApp, en las redes sociales, estos días se ha celebrado, pues efectivamente, o se ha conmemorado entre comillas, descubrimiento. Y aquí dice, y que los americanos devuelvan a España todo lo que les dimos: el idioma, las universidades, los hospitales, los puertos, las carreteras, las gramáticas en lenguas indígenas, las exploraciones agrícolas, el uso del calendario, el derecho civil, las rancherías y todo, o sea, todo vino de España. ¿Crees sí, que hay una mentalidad colonial, verdad? Todavía no por supuesto. solamente... Ese texto es de ayer, no es del 12 de octubre. El 12 de octubre por ahí almaceno barbaridades mucho más gruesas, de más grueso calibre. A esa persona yo le contesté, ¿vale? Lo que pasa que no he querido poner todo el relato. Sí, la mente colonial, las mentes están colonizadas. Lo han dicho muchos antropólogos, ¿vale? A lo largo de las últimas décadas, nuestra mente fue colonizada, tanto la de americanos como la de españoles. Entonces hay gente todavía, y debajo ponía uno, con que nos den las gracias es suficiente, Oye, ¿no? Es decir, le pones debajo y le dices, bueno, si matar a 100 millones de personas o exterminarlas, destruir sus culturas, imponerle una religión, violar a las mujeres, dividir la sociedad en castas raciales, generar todo eso, hay que agradecerlo porque no deja uno. Claro que el tema de España depende con quién se compare, puede ser positivo. Cuando se compara la acción de Portugal en Brasil en los primeros 100 años y la acción civilizadora, entre comillas, de España en América, claro, la corona española se preocupó más de crear ciudades, de crear infraestructuras, carreteras, hospitales, universidades. Pero no hay que engañarse, no lo hicieron para los pueblos indígenas. Era claro. parte del proceso colonizador. Para que los españoles que venían desde muy lejos quisieran quedarse en América, tenía que haber una situación y una estructura que le fuera atractiva a la gente para que emigrara. Entonces, el crear universidades, escuelas, hospitales, no lo hicieron porque amaban a los indígenas locamente, lo hicieron para ellos mismos, para crear una estructura de poder que afianzara a la población blanca en los territorios colonizados y ocupados. Hay otro No hay que comentario por acá, no hay que engañarse. también, otro comentario que me has compartido que dice que España nos entregue todo lo que robó a las Américas. Y Sí, la pero eso respuesta es, venía de ¿y qué una nos... persona de origen latinoamericano. ya, y que nos den gracias por prohibir hacer sacrificios humanos? Tan Esa salvajes fue la éramos, contestación de un español. tan salvajes somos, nos veían, o sea, hay mentalidad No, colonial. vamos a ver. Hay relatos históricos que sirven para justificar los genocidios. Si tú escuchas a alguien que es pro-nazi y que estaba de acuerdo con el holocausto judío, te dice, ¿ves? Es que los judíos eran muy malos y eran muy avariciosos y había que eliminarlos. Si tú oyes a alguien que odia a los palestinos, dice, hacen bien en matarlos porque son terroristas, ¿vale? Y claro, cuando se habla de América para justificar el genocidio, te dicen, es que ellos también tenían gente que los colonizaba, o es que hacían sacrificios, y esa gente se olvida que en el siglo XVI, en la civilizada Europa, la Inquisición quemaba viva a la gente, y no lo hacía para hacer un sacrificio a los dioses, lo hacía por intolerancia religiosa, porque no respetaban otras formas de pensamiento. Y lo estuvieron haciendo hasta casi el siglo XIX. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo conozco un poco la historia de Perú y de América Latina y nunca se me ocurrirá decir
que los incas eran unos jefes perfectos, porque los jefes nunca son perfectos, y los gobiernos, las dictaduras o los poderes que mandan oligárquicos nunca son perfectos. Pero en el caso de Perú hay una diferencia muy clara entre los incas, que eran un pueblo de allí, que conquistó a otros y sumó las culturas precolombinas y las unificó, de una forma a veces cruel, porque también oprimieron a pueblos, ¿vale? Pero no se puede comparar cuando viene una cultura de otro continente y te trae culturas ajenas, religiones ajenas, ¿vale? Idiomas ajenos y te los impone. No tiene comparación, no tiene ninguna comparación. De hecho, los incas, que fueron una autoridad no imperial, se considera una jefatura, hicieron cosas muy buenas, en muchos aspectos funcionaron como un Estado socialista. ¿Por qué? Porque respetaban y cubrían los derechos de la población, cosa que se ha hecho en pocos países en la historia de la humanidad, ¿vale? Claro que cometían crueldades, es que no conozco ningún Estado, ningún gobierno que no haya cometido crueldades, pero no tiene comparación con el genocidio colonial que practicaron los europeos en América, en África y después en Asia también. Así es. ¿Vale? Pero lo de América fue brutal. Bien, estamos conversando con Isabel de la Cruz Gallego Soler. Ella es historiadora en la especialidad de Historia de América, de tal manera que tenemos toda una autoridad aquí para que nos cuente sobre y nos haga reflexionar sobre este proceso que cada año se celebra a los estados, sobre todo por los gobiernos, pero que los pueblos empiezan ya a tener esta fecha como una fecha de resistencia, sobre todo. Y dime, Isabel, ¿qué hay que hacer para despercudirse de esta mentalidad colonial que no solamente existe en Europa, sino también existe en América Latina, ¿no? Hay muchos latinos que tienen mentalidad colonial, ¿no? De sometimiento. Claro, la prueba la tienes, claro, lo que demuestra lo efectiva que fue el proceso de colonización, lo de colonizar mentes, allí para que se someta a la gente, y aquí para que la gente acepte el sometimiento de otros pueblos. Es decir, la colonización es de doble dirección, de ida y vuelta. En América fueron tan colonizados los pueblos que hoy, si yo le digo lo que pienso a muchos americanos del Perú, por ejemplo, soy yo la que defiende a los pueblos indígenas. Yo entro en debate con muchísimos peruanos, blanquitos, europeos, de origen europeo, o de burgueses, también, de Lima, costeros, y soy yo la que tiene que ponerse a defender los derechos de los pueblos indígenas. Y ellos los que los atacan, porque actúan como los criollos españoles hacían hace 300 años, 400 años, exactamente igual. Para ellos los indígenas son enemigos a combatir. ¿Por qué? Porque los ven como enemigos del desarrollo, del modelo de desarrollo que le han impuesto también los poderes mundiales. Es que estamos en un proceso continuo de colonización. No hemos salido de él nunca. Estamos hablando ya de que estamos en un proceso neocolonial. Neocolonial, pero ¿Y qué entendemos cuando hablamos de neocolonialismo? ¿A qué nos referimos específicamente? Es que yo diría que es un eufemismo, porque nunca dejó de estar colonizada América, por ejemplo, dejó de estarlo. América se desprendió de la corona española primero en Latinoamérica y de la inglesa en el norte, pero nunca se desprendió de los colonizadores que se quedaron allí, porque aquellos que produjeron el levantamiento pro independencia, los líderes próceres que se llaman en América Latina de la independencia, eran militares españoles todos. Eran criollos, habían nacido en América, pero habían sido servidores del rey hasta hacía 4 días.
hasta que en un momento determinado, en el tiempo de Carlos III, el rey Carlos III intentó ordenar la administración colonial porque había mucho abuso por parte de los propios españoles, criollos, que cometían muchos abusos contra la hacienda real y contra los propios indígenas, intentó poner orden. Y eso supuso que se gestaran los procesos de independencia, sumados al momento de la Revolución Francesa y de todos sus aportes por la libertad, etc., etc. Pero todos los próceres, San Martín estuvo en la Guerra de la Independencia en España, luchando por la corona. Claro, y pocos días antes de convertirse en el libertador, fue soldado del rey de España. Entonces, lo que hicieron los criollos españoles fue romper con la monarquía porque llegó un momento que sus intereses particulares no eran los de la corona, pero no dejaban de ser españoles, europeos, antiindígenas, racistas. Es decir, en la mente de la gente no cambia en 2 días. Eso es falso. Entonces, claro, los primeros años de la independencia se gestó una mentalidad anti-española porque era necesario generar una estructura de país. Los países americanos no existían. Los países que se independizaron fueron casi los que la administración española tenía organizado, pero Bolivia y Perú eran el mismo territorio indígena prácticamente. Así es. El Alto Perú, el Isabel, Bajo Perú. Un poco para ir concluyendo, yo sé que en un media hora no se puede hablar, digamos, apenas algunas ideas nomás de lo que en realidad significó este proceso y comprometerte de repente para quizás establecer un curso todo completo de este tema, ¿no? De varios días con todos los que necesiten profundizar. Pero te pregunto, ahora ya no, España, Portugal no son los imperios del mundo. Claro. ¿Qué imperio? Somos neocolonia de otros imperios. ¿Y qué hay que hacer para enfrentar esa nueva forma de colonización o neocolonización? No es muy fácil, no es fácil aunque lo creas. Y quieras o no, España y Portugal, aún dentro de la Comunidad Europea, que nos da cierto respaldo, también somos parte sometida al poder de ese imperio. De otra forma, más, digamos, más tenue o más solapada, pero también. Bueno, yo pienso que lo primero, la gente necesita tener formación e información. Sin formación y sin información, la gente no tiene elementos para defenderse porque no entiende lo que pasa. Allí por una razón y aquí por otra. Aquí hay un desconocimiento total sobre lo que supuso la historia de la conquista y la colonización de América. Hay un desconocimiento brutal. Hay muy pocas personas tienen conocimiento de historia de América para entender lo que supuso. Mucha gente culpa hoy a los americanos, a los latinoamericanos, de los problemas que sufren, sin entender que son el resultado de todo ese proceso histórico. Igual pasa con África. Hoy hay españoles que le dicen a los africanos que se queden allí en su tierra y que no molesten, pero no recuerdan cuando éramos nosotros los que íbamos a molestarlos a ellos y a joderles la vida de alguna forma, aunque suene fea la palabra, ¿no? Y en América, la población, sobre todo indígena, de origen indígena, sea andina o amazónica, yo la conozco en el Perú, es una población bastante, quizás es la población que más conocimiento tiene y más resistencia, porque ha vivido en sus carnes todo lo que ha sufrido de generación en generación. Quien necesita en América Latina más cultura, más conocimiento y más formación social, política y tal, son las poblaciones de origen europeo, blanco, precisamente las que viven mejor situación económica. La población de Lima, que son 11 millones de personas,
y de las grandes ciudades costeras del Perú necesita conocer su historia de verdad. Así es. Porque es la que Isabel, más la conoce. muchísimas gracias por haberte conectado desde España. No pudimos conectarte a la hora exacta, pero tuviste algunas dificultades, pero siempre con el compromiso de poder intercambiar contigo, siempre con tu disposición. Muchísimas gracias desde nuestro programa Razones de Pueblo. Finalmente, te preguntaría, para cerrar, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué hay que hacer para seguir en la lucha por nuestra liberación, por nuestra emancipación? Tenemos que ser conscientes primero de principios básicos. No hay culturas superiores. Todos los seres humanos y todos los pueblos tienen la misma dignidad humana. Todas las culturas son iguales de válidas y hay que defender lo nuestro, nuestras culturas, hay que defenderlas. Lo que no implica que no aceptemos cosas nuevas que nos aportan otras culturas. Eso se llama apropiación cultural. Nosotros utilizamos todos el Internet, ¿vale? Y nos sirve para comunicarnos, porque es una herramienta útil para nuestra comunicación. Pero eso no puede dejar atrás que sigamos con orgullo y dignidad. Sobre todo yo le pido a los pueblos americanos, andinos, amazónicos, que nunca miren su cultura con complejo de inferioridad, que nunca se dejen tratar como inferiores y que defiendan sus ancestrales culturas que son milenarias y que tienen un valor humano inconmensurable. Todo mi respeto, mi cariño, mi afecto a los pueblos indígenas de América, todos, andinos, amazónicos, del norte, del sur, de todo, del centro, de todas partes, y me siento siempre muy cerca de todos ellos. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias por estos pocos minutos de reflexión. Ha sido importantísimo saber la percepción que tienen los españoles, en este caso tú, pero desde una perspectiva pues, de pueblo, desde tu perspectiva de clase también, ¿no? Porque estamos hablando de los pobres americanos y los pobres españoles que están luchando también contra un modelo, contra un sistema que los oprime, ¿verdad? Al final, en el fondo de todo esto subyace el problema de clase. Así es, así Porque es. lo que se desconoce en América es que los pobres españoles se morían de hambre y eran maltratados exactamente igual que ellos. Ese es el problema de base, que es un problema de clase. Por supuesto. Muchísimas Aparte, gracias. hay racismo, por supuesto, Mucho racismo. se suma el racismo y otras cosas, pero la clase siempre subyace. Isabel, te agradecemos bastante por tu tiempo. Esperamos siempre tenerte en otra oportunidad para poder seguir conversando de temas que tanto manejas y también que conoces en carne propia. En compartir ideas y pensamientos para mejorar la vida de la humanidad.